¿Existe el para siempre todavía? ¿El laburo para siempre? ¿La pareja para siempre? ¿El amor para siempre? Existe, sí, sí existe. Convive con otras formas que no son el para siempre, utilizando la frase de tu pregunta. En las parejas, por ejemplo, existe el para siempre, está puesto en crisis, porque está puesto en crisis, yo creo, la idea de la monogamia. Si bien no se acepta la poligamia, podríamos pensar que se acepta una especie en nuestra cultura de poligamia sucesiva, es decir, uno no puede tener uno puede en realidad, pero uno no está mal visto quizás socialmente, que uno tenga varias parejas simultáneamente. Pero si uno ha cortado con una pareja y ha aparecido otra después, se admite esa poligamia sucesiva, por eso lo digo así y no la simultánea. Pero sí, la idea del para siempre está puesta en tensión actualmente. Lo demuestran la constitución de las parejas actuales, ¿no? Es un dato muy palmario cuando uno entrevista personas o simplemente está con personas en la calle o en la vida, ¿no? Pero también yo creo que hay que destacar acá los ideales de la época, porque los ideales de la época justamente se contraponen a quizá estas cuestiones del para siempre respecto a ciertos proyectos relacionados a ideas más de tipo modernas, el progreso, la constancia, el mérito, que se contraponen mucho con los ideales actuales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno piensa en los ideales en la actualidad, tiene que centrarse en que son mandatos o modos de producción a los cuales los sujetos son empujados. Uno muy fuerte es el ideal de consumo actual. ¿Qué significa el ideal de consumo? Se homologa la cuestión del consumo a la satisfacción. Entonces, uno de alguna manera se va satisfaciendo en la medida que va consumiendo, ¿sí? Ese ideal no existía, por lo menos con el peso que existe hoy, en otra época. Entonces, quizás las personas, en lugar de pensar a largo plazo, ahora lo voy a combinar con los otros ideales, son más cortoplacistas. ¿Por qué? Porque piensan quizá, bueno, si yo quiero tener la satisfacción de tener algo, van y se empujan al mundo del mercado y lo compran, ¿sí? El mercado sabe mucho de esto porque el ideal del consumo sale un poco de la lógica liberal de mercado y se asocia a otros ideales de la época. El ideal de lo instantáneo, ¿sí? Vos me decías, se contrapone lo instantáneo con las cuestiones para toda la vida. El ideal de juventud, es decir, las personas tratan de mantenerse jóvenes la mayor parte del tiempo, se ha prolongado mucho el concepto de juventud y lo viejo aparece como algo cuestionable hasta execrable, para decirlo, para darte una escala. Aparece también muy relacionado a estos ideales el ideal del aquí y ahora, esto de lo instantáneo que te mencionaba, se adosa al aquí y ahora y a mucho pragmatismo. Y entonces todos estos ideales, el consumo, el aquí y ahora, el pragmatismo, la juventud, la imagen, que no te había mencionado, yo creo que es unidos a ciertos factores más de tipo socioeconómicos, que te decía al principio, se reúnen para generar situaciones donde el paso del tiempo, ¿sí? Y el sostén a lo largo del tiempo prolongado está en crisis, ¿sí? Entonces aparece todo mucho más leve también. Cuando digo leve no digo necesariamente malo ni bueno, pero sí hay un ideal de levedad mucho más fuerte instalado en la cultura actual. Por supuesto, como venimos hablándolo, estas situaciones coexisten. Entonces, a ver, en una charla de amigos o de amigas, va a aparecer quien tenga una postura quizá más dura o más cuestionada, una postura donde se cuestione esto y quizá alguno lo adopte como una forma de vida naturalizado. Yo creo que hay que hacer un ejercicio siempre, ¿no? Un ejercicio para, para saber dónde uno está parado, de saber que las cuestiones de la vida obedecen a órdenes sociales, no a órdenes naturales. Es decir, estamos y vivimos en el mundo de la forma en que vivimos por cuestiones que obedecen a ideales sociales y a cómo esos ideales sociales
se relacionan, se relacionan con nuestra constitución subjetiva y el proceso de individuación que cada uno hace al respecto, ¿no? ¿Y cómo genera esto, este cambio, esta transición, si se quiere, en la que estamos entre el mundo más tradicional del siglo XX, que no ha terminado hace demasiado tiempo, más esta nueva crisis de alguna manera de algunos valores del siglo XXI en lo personal? ¿Cómo choca esa crisis? Digo, vos prácticamente estás recibiendo gente Sí. acá todos los días que viene con algún planteo en ese sentido. ¿Cómo impacta esto de yo quiero hacer tal cosa, pero mis viejos no me dejan, o a mí me gustaría vivir de esta manera, pero la sociedad no lo admite? Sí, si uno, genera insatisfacción primero. Me parece que es la respuesta más concreta y simple que te puedo dar. Esa insatisfacción muchas veces está entre la distancia de lo que yo quiero y de lo que logro, ¿no? Así en términos laborales, de amistad, de pareja, sociales en general, me parece que genera insatisfacción. Y también genera, estos nuevos ideales hacen que muchos sujetos hayan perdido la brújula. Sería materia de otra discusión si esa brújula moderna, tradicional, era buena o no, ¿sí? Pero se sabía cuál era el norte. Ahora no estamos buscando un punto cardinal, ¿no? Porque lo que se empuja por ahí en esta cuestión de la satisfacción es sobre todo el consumo, ¿sí? Pero el consumo puede ser desde el consumo de una serie, puede ser el consumo de algún alimento, que no es alimento, ¿no? El consumo en el sentido de lo que te venden, ¿no? Para consumir, pero puede ser también el consumo de personas, puede ser el consumo de sustancias. El consumo es algo muy amplio en cuanto a esta relación con la satisfacción. Después está cómo uno se relaciona con eso y también cómo se ha constituido para relacionarse con un otro. Y ahí hay mucha variedad. Pero lo que se ve más es esta cuestión del sufrimiento, ¿no? Relacionada a la insatisfacción. Es decir, qué quiero, a cuánto estoy de lo que quiero, qué tengo, a cuánto estoy de lo que tengo. Y a veces se trata, yo creo, no solamente de mirar qué es lo que quiero, lo que tengo, sino también de pensar en eso, de cuestionarse si eso que yo aspiro no es un ideal o un mandato que uno ha internalizado y que lo ha internalizado de manera errónea. Entonces siempre genera una tensión muy grande entre lo que uno quiere y lo que uno tiene. Yo por ahí, en algunas instancias, para ser práctico en la respuesta, o para agregarle practicidad, yo te diría, por ejemplo, con este ideal de consumo se le ha transmitido a las generaciones más jóvenes este ideal de que se puede ser feliz. Por supuesto que se puede ser feliz, habría que ver qué es ser feliz, pero esta idea de que la felicidad está al alcance de la mano de cualquiera. No es tan sencillo, ¿no? Es decir, para uno llevar una vida con cierto equilibrio entre el placer y el displacer, y para el hallazgo de momentos de felicidad y demás, tiene que armarse una estructura, ¿no? Tiene que armarse algún modo de vida, tiene que armarse algún plan. Si no, esa felicidad no llega por sí sola, ¿no? Entonces, yo creo que también, no estoy planteando una vuelta a los valores tradicionales, ¿no? Lejos de eso, lo que estoy planteando en esto es que quizá uno debe relacionarse de manera crítica o reflexiva con aquello que tiene para encontrar nuevos lugares de satisfacción, ¿sí? Donde uno no esté, para decirlo en términos sociales, alienado a la satisfacción que me propone el otro. Cuando digo alienado a la satisfacción que me propone el otro, yo también tengo que encontrar un lugar donde esa satisfacción forme parte de mis convicciones, y si existe insatisfacción, también tiene que formar parte de mis convicciones, no en el sentido de cosas que estoy seguro, de certeza, sino de mi diagrama o mi andamiaje imaginario de lo que es vivir en el mundo, ¿no?